Espectáculo deportivo. Esta gente son héroes de barrio, héroes de estos suburbios. Un boxer, un judoka. A sus 36 años es 5 veces campeón de esta modalidad de lucha. Ndenge na sala bokoko na ngai eza na manji noir eza na manji blanc. Ngai na sala critique ya biso moko awa ya africain. Bienvenidos, gente. Este mar de lodo, de barro en que me encuentro conforma los alrededores de la gran ciudad de Kinshasa. Y hoy vamos a hablar de algo muy potente. Nos vamos a intentar introducir, infiltrar, envolver de algo muy impactante. Espero que me escuchéis bien porque el caos es absoluto y eso que no veis todas las personas que hay detrás mirando, observando cómo grabo esto. El tema, nos centramos. Aquí en este país africano ya existía una especie de lucha tradicional. En la década de los 70, una televisión congoleña retransmitió algunos combates de lucha libre gringa estadounidense. Esto caló muchísimo en las personas locales y el deporte aumentó exponencialmente. Con esto se desató un mundo de espectáculo deportivo, pero también un mundo oscuro de magia negra. Este lugar donde me encuentro, como digo, en los alrededores de Kinshasa, es el barrio de Kinkole. En teoría, en este barrio pobre y sucio, contaminado, de las afueras de la ciudad, viven algunos de los luchadores más míticos, así que nuestra misión de hoy es dar con ellos, que nos acojan e intentar, como digo, descubrir qué hay detrás de estos rituales de magia negra en los que de hecho algunos luchadores acaban muertos. Vamos allá. La realidad es que hoy, a diferencia del día de ayer con los Alpers, sí nos hemos encontrado un ambiente, tal vez, por explicarlo de algún modo, un poco más problemático, y por eso también nos hemos movido del mercado. Con problemático no estoy hablando de mala gente, pero sí gente un poco más alterada en cuanto hemos llegado, que se echaba más encima, que ponía problemas por estar con cámaras, un ambiente en el que para nosotros era mucho más incómodo, en el que también estaban pendientes de conseguir dinero por todas partes, por la cámara, porque hemos hecho una foto a sus peces, al pescado, es decir, al pescado en el mercado. Es decir, un ambiente más incómodo para nosotros, en el que ellos estaban mucho más pendientes del dinero, pedir dinero por todo, casi por respirar. Estaba claro, o por lo menos a nosotros nos hacían entender que no les apetecía mucho que siguiéramos por allí, aunque después entre ellos sí que se reían, nos era un ambiente un poco raro. Incluso algunos nos amenazaron con llamar a la policía, después otros nos explicaban que, bueno, tranquilos, era simplemente por intimidarnos, no sé. El tema es que, sea como sea, también ha sido interesante recorrer esos mercados y ver el tipo de animal que se vende, el tipo de dieta que se lleva en estas zonas del Congo. Como ya sabéis, este país alberga una de las selvas más enormes, vírgenes, biodiversas del planeta, y por eso aquí hemos estado viendo que comen muchísimos gusanos y larvas, también unos caracoles enormes, había carne de mono, había carne de antílope, había unos peces enormes bastante extraños y todo así. Bueno, pues ya sabéis, poca higiene y así al fresco en el mercado, pero ha sido bonito, interesante. A mí estas cosas me encanta verlas y conocerlas. En este caso no he probado comida, no estaba todo, como digo, muy higiénico para probarlo. El tema, hemos venido ya a una zona del barrio donde nos han dicho que hay luchadores y que saben que estamos aquí y que van a venir. Otra vez más, estamos de suerte, o bueno, dicen que la suerte se busca, sigamos buscando. En cuanto lleguen volvemos a grabar.
Nos ha recibido en su casa Maguedo. A sus 36 años es 5 veces campeón de esta modalidad de lucha, peligrosa a veces y envuelta en este aura oscura que venía contando antes. Pero os voy a contar un poco más. Lo primero es que hay parte de su preparación que no hemos podido ver porque es secreta. Después sí, hemos empezado a ver cómo se prepara, cómo se coloca estos fetiches y empieza con los rituales. Después ha ido a ver a un mago negro. Las personas que nos acompañan, los congoleños que nos acompañan, no han querido entrar en el lugar porque son cristianos y no quieren tener nada que ver con estos magos negros y esta magia negra porque la consideran realmente peligrosa. Lo vamos a ver en unos momentos, pero estos luchadores nunca están solos en sus combates, al menos no si contamos también la gente que les acompaña desde fuera del ring. Estoy hablando de estos magos negros que en muchas ocasiones, según nos cuentan, atacan al oponente causándole dolores, dejándole ciego e incluso, como nos cuentan algunas veces, le manejan como títere y le ponen a bailar. Esto por no hablar de las veces que uno de estos luchadores muere, no en el combate por uno de los golpes o por una llave, sino horas después del combate, como según nos cuentan, por arte de magia. Esto vendría a ser por obra de estos conjuros de los magos de los luchadores rivales. Hay habladurías, hay rumores de que incluso cuando un luchador muere en el combate por esta magia negra, el mago oponente se lleva el cadáver y con partes de su cuerpo hace más magia negra, hace más brujería, hace más rituales en los que podrían llegar incluso a comerse esas tripas de los rivales. Nos hablaban como una vez incluso uno murió y el oponente delante de todo el mundo le sacó los intestinos y se los mostró al público. Y después le volvió a meter todos los intestinos dentro. Vamos a hablar con Maguedo y que nos cuente un poco más de cómo él empezó en esta lucha y si él accede a hablar un poco más de estos rituales de magia negra. Je m'appelle Zingzang Maguedo. Na banda kosala catch bete kobanda kosala sport. Ezalaki tout d'abord na mpona mi protéger nga moko. Bapapa leki na ngai, bapapa na ngai bazalaka ba sportif, ba boxer, ba judoka. Esika nakendaki kosala art oyo ya lit catch. Bon, grand maître na ngai oyo ezali kina touti na kata temple, azali mpona koprotéger nga na l'esprit. Kokarne l'esprit mosusu eyaka na kata bagarre po eza combat bagarre africain. Toujours culture africaine fo ezala. Mpona renfort na ngai, yende abatelaka ngai, yende apesaka nga biloko moko ya makasi, ba protection ya makasi mpona yeba ndenge ya ko entraînement na ngai travail ezali de matin jusqu'à soir. Tobandaka ntango tosali 2 heures du temps, na pokwa tozala na 3 heures du temps. Bon, accident ezalaka, talaka bitumba, il faut accident ezala. Dernièrement na otaka kozwa choc na lokolo awa. Accident so tokutani nango eza kaka yo moko propre frère na yo. Na banga bango ndeni bango ba diversaire na ngai. Ntango na mata likolo ringi veut dire que naza bien préparé. Kombo na ngai Sam, nasalaka lit, nazalaka quartier féticheur. Nasepela na sport po na banda kotala ngo mwa mingi na ndokota place makambo wana ezalaki. Nde epesanga mpe sentiment na kota na makambo wana. Bazao bamettre bazama belo bakadra ngai. Ndenge na bundaka carte fétiche, nasalelaka bokoko na biso ya Kongo awa. Na prépara ba komba na ngai na sololaka na milimo na ngai soki conduit ngai na bunda bitumba, na bundi soki pe conduit ngai na bunda te seke na bunda te nasalelaka bakoko. Ndenge nasalelaka bokoko na ngai eza na manji noir, eza na manji blanc. Ngai nasalelaka critique ya biso moko awa ya africain. Nde nasalelaka manji noir. Bon, mutu na mutu asala ndenge amemelaka bondoki na ye.
por todo esto que estáis viendo, que hablaba de espectáculo deportivo. En un país donde casi todos son niños, esto es lo que causa. Ya avisaba al principio del vídeo, espectáculo deportivo, espectáculo es su máximo exponente. Kinshasa, esta capital africana, es caos, podría definirse de esta forma. Estas personalidades que empezaron a surgir décadas atrás, empezaron a convertirse en héroes. Héroes de sus calles, héroes del ocio nocturno. Con esta carisma que habéis visto, con esta personalidad, inspiran respeto, también infunden miedo. Y en una ciudad donde la vida es tan dura, son dos valores muy importantes. Es probable que esto no lo conocierais, pero si os hablo de la WWE, si os hablo de SmackDown, lo que en España se conoce como Pressing Catch, seguro que os suena mucho más. Esta lucha libre del espectáculo estadounidense. Allí los héroes del espectáculo muchas veces también son luchadores profesionales, y aquí muchas veces también ocurre eso, como con nuestro héroe del día de hoy. Venía de una familia importante de karatecas y de luchadores de artes marciales verdaderas. Los congoleños lo adoptaron para su cultura y lo convirtieron en este fetish wrestling, es decir, la lucha fetiche. Fetiche por estos ítems de la magia negra, estos ítems casi vudú. Esta cultura ha calado tanto en la sociedad congoleña que no solo es un deporte o un arte, es prácticamente una religión. Esta gente son héroes de barrio, héroes de estos suburbios, pero no pueden vivir de esto. Obviamente tienen otros trabajos, pueden ser panaderos, pueden ser taxistas. Nuestros dos héroes del día de hoy son compañeros de trabajo en una empresa que trabaja con árboles, talando árboles y produciendo después con estos mismos. Estas personas se recomponen por la tarde de una dura jornada laboral, se ponen estos disfraces, estos atuendos, estas máscaras y comienza el show. Una vez convertidos en su alter ego, en el superhéroe que llevan dentro, empiezan a caminar hacia un mundo de espectáculo, un mundo en el que todo es posible, un mundo en el que desean la gloria. Pareciera que esta pobreza que les rodea y en la que viven y los riesgos del día a día en un país como puede ser este desaparecen. Ha sido realmente increíble, pero los militares están llegando. Grabar en Congo también tiene sus peligros. Nos hemos introducido en esta subcultura urbana. Bueno, lo siento, no sé dónde hemos cortado. Como venía diciendo, ya para terminar con esto, mañana de nuevo saldrá el sol en Kinshasa y nosotros saldremos con él para buscar una nueva realidad en este país africano. Así que ahora sí, cerramos y continuamos, nos vamos.